Amén. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar frente a ustedes en este precioso día. Este es su espacio, el espacio de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Asamblea de Dios La Rosa. Son todos y todas bienvenidos. Pero déjame decirte, quédate en sintonía con nosotros para que siga disfrutando de las palabras de vida con el tema Vivir por Fe. Comparte este material con tus amigos, con tus familiares y con tus vecinos, que es de gran bendición. Ahí donde te encuentras, puedes buscar en tu Biblia, en el libro de los Romanos 5:8, que nos dice: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo y su resurrección milagrosa nos traen el perdón de pecado y la adopción espiritual a la familia de Dios. Pero ¿es para solamente un grupito? No, es para todos los creyentes de la tierra. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, vamos a orar. Padre, eterno Dios, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te amamos. Te decimos, Señor, que tú eres bienvenido en este lugar. Tu Espíritu Santo es bienvenido en este lugar. Te bendecimos, Padre amado. Te pedimos, Señor, por cada oyente, por cada persona que nos tiene sintonizados. Te pedimos, Señor, que si tiene algún problema en su salud, tú le sanes, no importando cuál sea la enfermedad. Te pedimos, oh Dios, por los que están hospitalizados, por los que están encarcelados. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Padre Santo, te pedimos por el mundo. Padre Celestial, tú eres un Dios de orden. Tú eres un Dios de principio, Padre amado. Tú eres un Dios de misericordia. Padre Santo, apelamos a tu misericordia en estos momentos tan difíciles, donde solamente se habla de la pandemia, coronavirus, COVID-19, pero nosotros estamos confiados en ti, Padre amado. Realmente no tenemos ningún poder predictivo para saber cuándo este ciclo biológico de este virus va a desaparecer, pero confiamos en tu promesa, confiamos, Dios mío, en tus palabras de que tú vas a hacer la obra lo más pronto posible. Te presentamos, Dios mío, nuestros pastores a nivel general, te presentamos todos nuestros hermanos en la fe, todos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos están en tus manos. Guárdales, Señor, y pon cobertura en cada uno de ellos. Son favores que te suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Mira las clases, Dios mío, que será expuesta por nuestra hermana Nieva, Padre Santo. Úsala como tú acostumbras hacerlo, con palabra de ciencia y de autoridad en el Espíritu. Te pedimos que tú te glorifiques de manera especial y poderosa. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sin más preámbulo, vamos a dejar con nosotros a nuestra hermana maestra Onieva Castro, que tiene a su bien la exposición de la palabra de la clase de este día. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí. A pesar de todo, estamos vivos, estamos de pie.
todos nuestros alumnos, nuestros hermanos, nuestros amigos, los que nos ven por las redes sociales. Queremos enviar un afectuoso saludo. Un gran Dios te bendiga de manera soberana, sabiendo que nuestro Dios es fiel. Y la Biblia dice que su fidelidad permanece para siempre. Bendito sea el Señor. En esta mañana nos toca trabajar la lección número 10. Estamos en la unidad número 2. El Evangelio en la carta a los Gálatas. En la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre la introducción y el tema fue el único y verdadero Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Se habló, gloria a Jesús, de la advertencia contra los falsos evangelios, proclamar y defender la fe, y al final, que es lo que nos une en el día de hoy y forma parte de nuestro gran tema, proclamar la salvación por la fe. Ese fue el último tema del domingo pasado, y en este día de hoy vamos a hablar de vivir por fe. Se ha hecho muy notorio en nuestros días un verso que casi todos sabemos y conocemos. En Habacuc capítulo 2 encontramos ese hermoso verso bíblico que dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y este es un verso bíblico que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento y que, cómo no decirlo, se nos ha puesto de moda en estos días. Yo sé que todos los que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, nos hemos dado cuenta de que este verso hoy más que nunca ha adquirido vida en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es sin contar que se han puesto de moda todos los salmos de protección, entre otras cosas. Pero déjenme decirle que ciertamente el justo vive por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Los cristianos somos llamados a vivir por la fe, pero no en cualquier fe. Somos llamados a vivir por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra base bíblica de esta mañana la tenemos en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a estar analizando todo ese capítulo a la luz de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Específicamente, vamos a repetir el texto, Gálatas 3:11. El apóstol Pablo utilizó el mismo texto que acabamos de mencionar de Habacuc y dice de esta forma: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Nosotros encontramos en la Biblia el término fe en varios usos. A veces se utiliza la fe como el conjunto de creencias que nosotros llevamos. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión le habló a los corintios y le decía que tenían que vivir una fe no fingida, o sea, tener un conjunto de normas que no fuera en sus mentes, sino que se pueda mantener. También tenemos la fe, que es aquella fidelidad que nosotros mantenemos a Dios y a los que nos rodean. Y también esa fe, que es también la fidelidad que tenemos en lo que Dios nos ha dicho que puede pasar. Y en esta mañana de esa es la fe que nosotros vamos a tratar. El vivir por fe. O sea, la fe que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy es una fe que va vinculada a la fidelidad de Dios, a sus promesas y a saber que nosotros no nos vamos a salvar por nuestras obras ni por los actos que hagamos. Y en otra ocasión el apóstol Pablo dijo: muéstrame tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Una cosa trae la otra, pero la salvación no se obtiene por obras, se obtiene por fe. Las obras vienen como beneficio de nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver, mis hermanos,
En el capítulo 3, verso 1 del libro de Gálatas, busque su Biblia, anote. Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, nosotros encontramos los siguientes versículos. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, en cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el creer? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué hemos recibido el Espíritu? ¿Por el creer a las obras que nosotros hacemos cada día? ¿O por el oír con fe la palabra de Dios? Y sigue en el verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Tantas cosas han padecido en vano. Así es que realmente, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, hermanos, ¿por qué hemos nosotros recibido la salvación? ¿Qué hacemos nosotros cada día para nosotros recibir la salvación? Tenemos que entender que esta iglesia de Galacia se había visto envuelta en un proceso. Hay estudios que creen, que nos hacen entender que de los creyentes de Gálata había de ellos algunos en el día de Pentecostés y habían recibido al Espíritu Santo. Aparte de eso, otros de ellos, visitando Jerusalén, habían también escuchado de la palabra de Dios y habían tenido testimonio de lo que era el Espíritu Santo. Ninguno de ellos había hecho nada para creer y para ser llenos del Espíritu Santo y para recibir esa salvación por el Espíritu Santo. Pero la iglesia fue creciendo. Al crecer la iglesia en Galacia, se da la situación de que esos judíos conversos que se habían convertido al evangelio, venían ahora con una condición. Ellos entendían que no solamente era creer, sino que los gentiles también tenían que guardar las obras de la ley. En el libro de Levítico nosotros encontramos un sinnúmero de leyes. Están las leyes religiosas, las leyes morales y están las leyes sociales. Conjunto de leyes para todas las cosas que hacía el pueblo de Israel. Y el pueblo judío, que es el pueblo de Israel, entendía que una vez que ellos eran cristianos evangélicos, que habían sido renovados, que habían sido salvados por la sangre del Cordero Inmaculado, Cristo, que se había derramado en la cruz del Calvario, de lo que muchos de ellos fueron testigos, déjeme decirle que después de un tiempo, ellos querían enseñar a la iglesia de Galacia que tenían que tomar las cosas de la ley y añadirlas a las del evangelio, cumpliendo así la ley y también la gracia. Ahí es donde se nos pone dura la cosa, porque ninguno de nosotros puede cumplir con la ley y con la gracia. La ley no es mala en sí misma. La ley es fuerte, pero la ley, ¿para qué Dios la manda? La ley Dios la manda para poner cierto orden en su pueblo. La ley Dios la manda y nos funciona como un espejo donde la gente puede ver sus propios errores. Y allí se presenta el castigo del que comete el error. Ahora bien, ¿qué sucede con la gracia? Con la gracia sucede que te presenta no solamente tus errores, sino que también te presenta a aquel que pagó por todos tus errores. No te está pidiendo que mates un becerro, no te está pidiendo que haga más ayuno que Cristo, te está pidiendo que creas en el Cristo
resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en Galacia y en las culturas antiguas se usaba mucho el encantamiento y la adivinación. Y de ahí que el apóstol le haga la pregunta a los Gálatas y le diga, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién los vislumbró? ¿Quién los encantó? ¿Quién les engañó para que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, me quieran ahora terminar por la carne? ¿Qué significa esta parte, amados? Esta parte es práctica y significa que cuando nosotros iniciamos la fe cristiana, la iniciamos en el creer con fe, valga la redundancia. Pero después que nosotros arrancamos en el camino de Dios, comenzamos a agregarnos cargas, y esa carga que llevamos en nuestros hombros se nos va haciendo tan pesada que vemos el camino del evangelio más mal que bien. Bendito sea Dios. Recuerden que estamos hablando del vivir por fe. Cuando nosotros hacemos como los judaizantes, nos agregamos leyes y nos agregamos cargas a este caminar en el evangelio, eso va a provocar en nosotros un desgane, un descuido y también un cansancio en el camino de la fe. Lo que nos va a llevar a nosotros también a perder la esencia de esa fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros vamos comenzando a perder la esencia de nuestra fe, ¿usted sabe lo que sucede, mi amado, mi amada, mi amigo que me escucha en esta mañana? Entonces somos encantados, somos fascinados. Y como el apóstol Pablo dice en otra de sus cartas, él le dice, entonces somos llevados por cualquier viento de doctrina falsa. Por eso era el disgusto del apóstol con la iglesia de los Gálatas, porque ellos habían perdido la esencia de la fe y por esa simple razón se estaban dejando llevar por doctrinas falsas que le estaban imponiendo a la iglesia de Cristo todas las leyes que el judaísmo había adoptado. No es así, hermanos, no es así. Nosotros no podemos vivir un evangelio solo de ley. Bendito sea Dios. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Además, los cristianos podemos recibir el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo, que es el don de Dios para nosotros hacer un mejor servicio en la obra de Dios. Es lo que dijo Cristo, que le seríamos testigos cuando hayamos sido investidos por ese poder sobrenatural que es del Espíritu Santo. Y Cristo le dijo a sus apóstoles en el Evangelio según San Juan, el escritor recoge que Cristo le dijo a los apóstoles que ese que él iba a enviar estaría con nosotros y en nosotros, y que el Espíritu de verdad era quien nos iba a guiar a toda verdad. Los Gálatas habían experimentado el Espíritu de una manera inconfundible, y Pablo les recordó que el Espíritu obró en ellos a causa de la fe, no como resultado de observar la ley. Aquí, hermanos, voy a traer a colación algo importante. Realmente el ayuno nos ayuda, nos hace débiles a la carne y fuertes al espíritu. Pero por más obras de bien, por más ayuno, por más encierro que nosotros tengamos, eso no nos va a llenar del Espíritu Santo. A nosotros lo que nos llena del Espíritu Santo es el creer con fe que Cristo lo prometió y que Cristo nunca ha dejado una promesa inconclusa. Es bueno que nosotros sepamos que el hacer buenas ofrendas, el dar buenas dádivas, sobre todo en este tiempo en el que el mundo entero, óigame, no la República Dominicana, el mundo entero, por eso se ha dicho que esto es una pandemia global,
está sumergido en buenas dádivas. Hay gente que expone su vida cada día para ayudar a otros. Pero tú crees que eso es lo que lo va a llevar al cielo. Lamento decirte que no. Que si no entregas tu vida a Jesús, que si no te llenas del Espíritu Santo y que si no crees por fe en aquel que murió y que al tercer día resucitó y cuya tumba está vacía aún, bendito sea Dios, esas buenas obras solamente se van a quedar en tu currículum humano, porque no es por obra. La ley se circunscribe en tus obras, pero la gracia del Señor se circunscribe en el creer por fe, en un corazón contrito y humillado, en entregarte cada día a lo que Dios ha llamado que te debes de entregar. Entonces, mis amados, la iglesia de Galacia estaba muy confundida, no estaba dependiendo de Cristo para su crecimiento espiritual. Y entonces Pablo le hace la fascinante pregunta que por años yo me he hecho. Y yo he dicho, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando le pregunta? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a terminar por la carne? Como creyentes, nosotros hemos visto al pasar de los años muchos evangélicos, o sea, todos los evangélicos pasamos por esa famosa etapa del primer amor. Todo es espiritual. Aleluya. Y si usted hace un recuento, usted que es cristiano evangélico, que se ha arrepentido, hace un recuento de todas las obras y de cómo usted se entregaba hace 2 años, 3 años, 4, 5 años atrás. Y usted se ve ahora y usted dice, ay Dios, pero yo lo he perdido todo. Cuidado si es que estamos como los Gálatas. Cuidado si estamos como la iglesia de Galacia, que hemos comenzado por el Espíritu, buscamos con fervor la obra del Espíritu, el crecer en la fe, la lectura de la palabra, el buscar que Dios me hable, el buscar ser lleno del Espíritu Santo, el buscar hacer obras por la fe y para la fe. Pero con el paso del tiempo ese fervor comienza a convertirse en un cansancio, en un no puedo, en un no tengo tiempo, en un ya soy adulto, tengo 3 hijos. Dime, ¿ahora vas a terminar por la carne? ¿Ahora vas a terminar legalista? ¿Ahora vas a terminar pendiente de aquellas cosas que para ti no tenían importancia? Con esto yo no quiero decir que no se trabaje. Con esto yo no quiero decir que no se hagan buenas obras. Te quiero decir que lo que no proviene de fe es pecado. La fe es más que buscar sanidad. La fe es más que buscar salvación. La fe es un creer. Es un creer sincero, determinante y eterno en aquel que la ha creado. Bendito sea el nombre del Señor. Si los Gálatas no volvían a la fe en Cristo como base única de su relación, con Dios, todas sus experiencias como cristianos serían en vano. Es lo que le acabo de decir, mis hermanos. Lo repito. Si los Gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios. Y me encanta lo que dijo Cristo. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, Cristo dijo lo siguiente: óiganme lo que le voy a decir, mis discípulos queridos. Según yo, esto no lo dice la Biblia, pero según yo, Él le dijo a los discípulos: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que comienza por el Espíritu está atado a Cristo. El que se va a la carne trabaja sin Cristo, aunque haga buenas obras. No podemos comenzar por el Espíritu
y terminar por la carne. Es un buen día hoy para nosotros reflexionar. ¿Estamos haciendo una transición a la carne? ¿Estamos transicionando a la carne? Porque estamos solo enfocados en hacer buenas obras, tener grandes templos y que las cosas funcionen, ser buenos administradores. ¿O estamos enfocados en el creer en fe? En mantener nuestro crecimiento espiritual adherido a Cristo. ¿En qué estamos enfocados nosotros hoy? Los años en el Evangelio no nos van a salvar. Tú puedes tener 100 años y tienes que comenzar de nuevo. Tú tienes 60 años y tus padres eran pastores. Naciste en el Evangelio. Pero ¿en qué tiempo nació el Evangelio en ti? ¿En qué momento tú te convertiste a Cristo para ser un hombre, una mujer, una joven fructífera y bendecida por la fe? Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es la base única de nuestra relación con Dios. No hay otro camino, no hay otro camino. Tú puedes decir, papá Dios es bueno, y es algo que para mí, que a mí me emociona mucho, porque, y lo publiqué en una ocasión, en un momento, y yo decía, ahora todo el mundo cree en Dios. Hace tiempo que me tiene eso preocupada. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo predica a Cristo. Pero tú ves que su vida no va acorde con lo que la Biblia dice que Cristo quiere que nosotros seamos. Entonces, yo no entiendo por qué si vivimos por la carne, queremos decir que andamos por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, no podemos satisfacer las obras de la carne. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Incluso después de lo mucho que Dios había hecho por los hermanos de Galacia, y en los hermanos de Galacia, esta gente ahora quería cambiar la fe. Hermano, la fe no se mezcla. Lamento decirte que no se mezcla. Voy a repetir lo que decía ahorita. Ahorita decíamos, tus obras no vienen por lo que tú eres. Tus buenas obras vienen por tu fe. Las obras no anteceden a la fe, la tienen que preceder en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es quien pone en nosotros el querer como el hacer. No porque tú lo quieras hacer, sino por su buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y si observamos nuestra vida de creyente, veremos que el Espíritu Santo nos ha ayudado. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta. Quiero que te analices un par de segundos. Mírate a ti mismo, mira tu interior. ¿En qué partes de tu vida el Espíritu Santo te ha ayudado? ¿Cuáles son esas partes de tu vida en las que el Espíritu Santo te ha ayudado? En este momento yo no puedo testificar porque el tiempo no nos daría para decir en cuántas partes, en cuántos aspectos de esta vida que ustedes ven aquí, Dios le ha ayudado. Dios nos quita la intemperancia. Es el Espíritu Santo quien quita la intemperancia. Es el Espíritu Santo el que da poder, amor y dominio propio. Es el Espíritu Santo quien nos quita las fluctuaciones. No nos permite ser fluctuantes. Entonces yo te vuelvo y te pregunto, ¿en cuántas cosas el Espíritu Santo de Dios ha obrado en tu vida? Bendito sea el nombre del Señor. La bendición, y lo vemos aquí a partir ya del verso 6 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, no hace las obras de la ley, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado
por justicia. Pero que en tiempo de Abraham, escúchenme lo que le voy a decir. Vamos a recordar un poquito. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Qué hace que Abraham sea conocido como el padre de la fe? Lo que hace que Abraham sea conocido como el padre de la fe fue precisamente ese creer incondicional que él tuvo en una voz invisible que le hizo un llamado y que le hizo una promesa. Abraham no ayunó. Abraham no mató un becerro. Abraham no se circuncidó, ni circuncidó su familia. Abraham no observó la ley antes de creer. Y lo vemos ahí mismo. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque la promesa vino primero que la ley. Increíble. Nosotros nos aferramos a la ley. ¿Sabe por qué? Porque son cosas que humanamente podemos hacer. ¿Sabían eso? Las exigencias de la fe son mayores que las de la ley porque tú no las ves, pero la tienes que vivir y la tienes que sentir. Pero las exigencias de la ley, tú las haces fácil. La ley le proveía opciones a la gente. Tú eres pobre, mata un par de palominos. Tú eres un poquito más, mata un becerro. Tú eres un poquito más, entonces te toca becerro y oveja. Entonces la gente podía hacerlo. Bendito sea Dios. ¿Usted ve cómo cambian las cosas? ¿Usted ve cómo cambian las cosas? Bendito Dios para siempre. La promesa vino por la fe. Desde el principio, desde el Génesis, cuando Dios promete a Jesús, Eva lo acepta por la fe. Abraham aceptó una promesa viendo al invisible. Y muchos de nosotros diremos, pero ¿cómo puede pasar esto? Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿tú sabes por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y a veces nosotros actuamos por la ley porque no creemos lo suficiente en el Dios verdadero. Entendemos que hacer el bien está por encima de creer en ese Dios verdadero que puede obrar milagros. Mucha gente está hoy feliz porque Dios hizo un milagro y salvó al doctor Cruz Jiménez. Perfecto. Y después de esto, ¿qué va a pasar con tu fe? Solo la necesitábamos para que el Señor obrara un milagro con esta pandemia que está acabando a todo el mundo, o para que Dios sanara tu hogar, o para que Dios salve a tu marido, o para que Dios te traiga al hijo que tienes años sin verlo. ¿Qué va a pasar después? Vivir por la fe. Bendito sea el Señor. La bendición de Abraham no vino por la ley. La bendición de Abraham vino por fe. Y después de todo esto, muchos años después de él creerle a Dios, muchos años después de él tener la promesa de ser una nación grande, 430 años después pasaron otras cosas. Bendito sea el Señor. Después que nació Isaac, ¿cuánto? 12, 13, 14, qué sé yo, el tiempo que hubiese sido necesario. Dios le pide a Isaac, a Dios, a Abraham. Dios le pide a Abraham que le entregue a su único hijo después de haberlo hecho sacar al otro de su casa y haberle prometido una descendencia grande, y él se lo entrega sin esperar nada. Porque el vivir por fe, ¿sabe lo que significa el vivir por fe? Es una entrega diaria, permanente. El vivir por fe para nosotros es la consagración permanente de cada creyente.
Bendito sea Dios. Dice la Biblia, y Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Abraham no se justificó primero. Abraham primero creyó. Y el haberle creído a Dios lo hizo alcanzar gracia a los ojos de Dios. Y Dios lo justificó. Ahora te voy a decir una cosa. Nosotros hoy somos justificados por Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La Biblia dice en el libro de los Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos los hombres hemos pecado. Y todos los hombres a una nos hemos hecho malo a los ojos de Dios. Bendito sea el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, ¿qué sucedió con nosotros? Cristo murió por nosotros. Hay mucha gente que no quiere creer en la muerte de Cristo. Yo no creo solo en su muerte, yo creo en su posterior resurrección. Porque la Biblia dice que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Y que si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera entonces nuestra fe. El vivir por fe del creyente de hoy se circunscribe a entender que a partir de una vida de santidad, a partir de una vida de entrega perfecta y completa en la presencia del Señor cada día, que es, vuelvo y digo, lo que significa vivir por fe. Bendito sea Dios. Cada uno sería justificado o se presentaría aprobado delante de Dios cuando él o la creyente creyera al Señor, al igual que lo hizo su padre espiritual, Abraham. Por eso decimos, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de Dios se manifestó en Abraham a través de su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo se sostiene tu fe cuando tú has esperado una respuesta a la oración durante muchos años? Hazte esa pregunta. ¿Cómo se ha sostenido tu fe cuando tú has esperado una respuesta a la oración por muchos años y todavía no la tienes? ¿Te ha quitado eso la fe? ¿Has dejado de creer en el Señor? ¿Has dejado de ver la mano de Dios? Yo voy a ser un poquito más drástica. Y eso es una característica muy personal. Y si Dios decide no sanarte de coronavirus, ¿tú dejarías de creer porque no te hizo el milagro? Y si al final a Dios no le interesa en este momento restaurar tu matrimonio y tú sigues orando por eso y tu marido sigue loqueando en la calle, ¿tú vas a dejar de creer? ¿Dónde está cimentada nuestra fe? ¿Por qué creemos? El vivir por fe es creer cada día a lo que Dios ha hecho. Sor Juana Inés de la Cruz dijo al final de su poema, si lo que me das no me diera lo mismo que te quiero, te quisiera. Y cuando yo recito el soneto al crucificado, le digo al Señor, esta es mi oración hacia ti. Si lo que me das tú no me dieras, lo mismo que yo te quiero, te quisiera. Porque tenemos que aprender que nuestra fe no se circunscribe a lo que Dios nos da. Dios lo que nos lo da por gracia, no porque seamos buenos, aterriza. Aquí ninguno de nosotros se ha ganado nada. Aquí todo lo hemos conseguido por gracia y por la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros, la gracia significa en parte estar escondido con Cristo en Dios. No hay otro camino para llegar a Dios que no sea la gracia de Jesucristo.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No puedes salirte de ahí. Si comenzaste creyendo eso, ahora no me salga con que hay otras cosas que hay que hacer. Ahora no me salga con que se ha cambiado el proceso. Ahora no me salga con que la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que Pedro le presentó a Cornelio. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? No, mi hijo, espérate, cree. ¿Y qué le dijo Jesús al hombre del hijo hidrópico? Cree solamente. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Pero no es un creer en la carne. No. No. No es que tú creas y sigas viviendo tu vida como tú quieres. Es que tú creas y entiendas lo que Cristo necesita de ti y de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El rechazar la confianza en la ley. Y hemos estado hablando, así como a grosso modo, de que la ley no justifica a nadie. La ley te confronta, la ley te enfrenta a tu problema, a tu pecado, pero no te justifica y mucho menos te salva. En el judaísmo había que circuncidar a los hijos a una edad determinada. Había que ir a la sinagoga ciertos días. Había que observar ciertas fiestas y había que hacer muchísimas obras por la carne. Los judaizantes habían corrompido la fe de los cristianos gálatas al insistir en que practicaran la ley mosaica en vez de confiar únicamente en el sacrificio de Cristo para su salvación. Entonces Pablo les responde a esta situación diciéndole que todo el que confía en la ley está bajo maldición. ¿Cómo? Sí, hay un problema con la ley. Dios, cuando Dios da la ley, ¿sabe lo que pasa? Los escritores de la Biblia le dedican un libro entero a la ley. Ahí hay leyes hasta para cuando la mujer tiene la costumbre. Entonces nosotros tenemos un problema, los seres humanos, que cogemos lo que nos conviene y la otra parte se nos olvida. Si usted quiere vivir por la ley, entonces usted tiene que observar todas esas leyes que están ahí. Tiene que darse ciertos baños, cierta cantidad de baños y mantenerse alejado de su esposa por pila de días. Y después cuando usted llegue ahí, ya otra vez va a tener casi ya su ciclo menstrual. Ya a usted no le toca nada porque usted está viviendo bajo la ley. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Que el que transgrede un solo mandamiento de la ley ya perdió toda su justificación. La perfección por la fe viene dada en el arrepentimiento del ser humano. La perfección por la ley viene dada en el cumplimiento perfecto de todos los ordenados por la ley. ¿Viste que no es tan fácil? La ley es más difícil que la gracia. Mucho más difícil que la gracia. Y nos es muy fácil a nosotros convertirnos en legalistas y en jueces de nuestros hermanos. Cuando pecan sabemos lo que ellos tienen que hacer, pero nunca sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Bendito sea el nombre de Dios. En Santiago 2:10 habla de que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo lo demás. Ya eso lo hemos dicho. Irónicamente, cuando los gentiles, que eran los gálatas, no se habían pasado a la vida cristiana, no habían estudiado ni aprendido, ni habían tratado de guardar la ley, nadie los miró. ¿Usted se ha fijado? Nosotros estamos en el mundo haciendo y deshaciendo. Bebemos. Bebemos, no, beben. Y gracias a Dios, Dios me ha librado de eso. La gente
sale y entra de los centros cerveceros, la mujer se prostituye, el hombre hace lo que le parece, los hijos hacen lo que le parece. No hay orden. Un solo se levanta, le predica a Jesucristo, le enseña la vida del evangelio. Y cuando esa persona se convierte, entonces vienen todas las otras religiones a quererle enseñar. De verdad que yo no lo entiendo, hermano. Entonces, un fulano de tal, de no sé qué iglesia por allá, de qué religión por allá viene y le dice que si está convertido, que está equivocado. Viene otro de otra cosa, de otro sitio y le dice que no, que las cosas no son así. Viene otro toda la mañana y le toca la puerta y le dice, te voy a dar un estudio porque tú estás equivocado. Pero cuando ese infeliz estaba en la calle, rodando, nadie le dijo nada. Eso pasaba con la iglesia de Galacia. Nadie fue a predicar el evangelio. Pablo se metió en Galacia, funda una iglesia, evangeliza a esa gente, establece una iglesia. Y entonces ahora los judaizantes que estaban en la misma iglesia quieren dañar la cosa. Así es que somos. Así es. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, mis amados, con esto. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice el verso 9 del capítulo 3. Y aquí hay algo interesante, fíjense. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y por la ley, dice el verso 11, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y aquí cita el verso de Habacuc 2:4. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Si tus obras te justifican, entonces ya tienes tu recompensa. Pero si vives por la fe, tu recompensa es Cristo y es eterna. Nosotros, al igual que Abraham, hemos creído, y por eso la Biblia dice que todos los que creen en fe son hijos de Abraham. Y a Abraham se le ha llamado el padre de la fe. No porque creyó demasiado, sino porque creyó en el invisible. Bendito sea el nombre de Dios. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera esas cosas vivirá. O sea, la ley no es por la fe. No, la ley es por las obras. La ley es por la obra. Pero fíjense que no se menciona ni siquiera buenas obras. Son obras personales. Rituales que tú tienes que guardar para tú sentirte tú santificado. Por eso es que después Pablo le explica a los corintios y a los gálatas este asunto de la obra por la fe. Las obras que se hacen en amor, las obras que se hacen como resultado de la fe, traen bendición a los que te rodean y a la congregación. Pero las obras de la ley que tú haces para justificarte a ti, para limpiar tu pecado, no te llevan a ningún sitio. Perdóname, pero es así. Mucha gente hace buena obra para justificar su corazón incrédulo, impío, porque creen que así lo están haciendo bien. No, yo te hago un llamado al arrepentimiento. El llamado es al arrepentimiento, a que creas en fe. Como dijo Cristo, arrepentíos, y como decía Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos para que vengan de vosotros tiempo de refrigerio y paz. Aleluya. Porque a eso es que nos ha llamado el Señor. Pablo claramente declaró que la ley no justifica a nadie. La ley no justifica a nadie. La ley era impotente para lograr lo que solo se podía obtener por la fe. Escúchenme claramente, hermanos y amigos. Si la ley hubiese sido suficiente, Cristo no viene. Esto tengo que decirlo con mucha autoridad y rigurosidad.
Si la ley hubiese sido suficiente, Cristo no viene. Los seres humanos podemos cumplir, los seres humanos no podemos cumplir la ley a la perfección. Y por lo tanto, merecemos el castigo por infringirla. ¿Qué usted cree que le pasa al que roba? Que lo agarran robando, lo meten preso. Entonces, si nosotros infringimos la ley de Dios, ¿qué nos va a pasar? Nos van a meter preso. Por esa simple razón es que Cristo nos ha redimido. Vuelvo y repito, Cristo nos ha redimido. Cristo es el perfecto Hijo de Dios, inocente de cualquier maldad. Sin embargo, se sometió a una muerte digna de un transgresor de la ley. Y no cualquier transgresor de la ley. Fue a muerte y muerte de cruz, como está escrito: maldito todo aquel que muere en una cruz. Cristo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a maldición para poder llevar todo el pecado y toda la carga y toda la maldición que eran tuya y que eran mía. Por eso es que nosotros tenemos que creer y vivir por la fe. Cristo nos ha redimido. La ley nos justifica. Es Cristo quien nos justifica. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si nosotros seguimos los lineamientos de la ley, vamos a fracasar cada día porque no podemos cumplirla por completo. Solo creyendo nosotros podemos avanzar. Bendito sea el Señor. Y permitir que solo el Espíritu Santo a través de la fe nos fortalezca y nos bendiga y nos libere. Solo el Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a buscar la manera de salvarnos por las obras, nosotros nos vamos a perder. Pero si vivimos por la fe y creemos en ese Cristo crucificado y resucitado, yo les aseguro que a través de la llenura del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser transformados y vamos a vivir una vida digna del Evangelio. Así como Abraham fue considerado, gloria a Jesús, justo, porque creyó en la promesa de Dios, todos, incluyendo los gentiles convertidos en Galacia, serían justificados por la fe. Así como Abraham fue justificado por su fe en Dios, así nosotros, no solo los cristianos de Galacia, también nosotros hoy podemos ser justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno que sepamos, hermanos, gloria a Dios para siempre, que separado del Señor nada podemos hacer y que solo el Señor a través de su Santo Espíritu nos puede ayudar a vivir esta vida que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Como se mencionó anteriormente, el Espíritu Santo vive en todos los creyentes y la subsiguiente experiencia del bautismo en el Espíritu Santo nos reviste de todo poder, de mucho poder y de todo el poder necesario para nosotros servirle al Señor. Como dijo Hechos capítulo 1 y verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me podrán ser testigos, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que hemos sido hechos hijos de Dios a través de Cristo Jesús. La promesa de Dios se recibe por la fe. Vuelvo y repito, hermano, no vino la promesa después de la ley. La ley vino primero. Gloria a Jesús. La ley vino rectifico. Primero vino la promesa y luego vino la ley. Primero la promesa
y luego la ley. La ley no contradice las promesas de Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no contradice las promesas de Dios. Sin embargo, debemos reconocer su propósito y por lo tanto su valor. No fue dada para impartir vida. Ese es el problema, que la gente cree que la ley es dada para impartir vida. No fue dada para impartir vida. La ley vino como consecuencia del pecado. La ley vino para dar orden, no vida. La escritura es clara. Todo ser humano ha pecado. Los perdidos están cautivos en el pecado. Pero todos los que creen en Cristo han sido liberados del poder y del castigo del pecado y hemos sido salvos por la gracia. Más, que dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y Pedro le dijo a Cornelio, cree en el Señor Jesucristo. Y le dijo al centurión cuando él le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo allí en la cárcel? Le dijo, oye, mijo, esto no es tan grande, esto no da tanta brega. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tú tienes que creer en fe y comenzar a caminar el camino de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. El llamado es a creer en fe, confesar nuestros pecados al Padre y tomar el camino de Jesús, aceptándolo como tu Salvador. Déjame decirte que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Todos los elementos del ritual de la ley solo apuntaban a un solo, a Cristo. Desde Génesis hasta Malaquías se apuntaba a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se vuelve a apuntar a Cristo. Y he aquí la parte más importante de todo esto. Amados hermanos, es necesario que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos y sepamos que no podemos vivir por ley. Tenemos que vivir por la fe. Esa fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que Él es fiel y poderoso. Él no nos dejará, no nos dejará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Yo no te voy a decir que este camino es todo hermoso, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero cuando las aflicciones llegan, se puede seguir viviendo por la fe. Cuando los momentos son difíciles, podemos seguir viviendo por la fe. Pero no la fe en lo que yo puedo hacer. No la fe en lo que yo puedo tener. Ahora se le ha vendido a la gente que todo lo que tú quieras, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. No es cierto, tú solo llegas hasta donde Dios te permite. Permíteme decirte que tú no eres un Dios, tú eres un ser humano creado por Dios. Tú vas a prosperar, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Santiago. El apóstol Pablo dijo, hijo mío, quiero que seas prosperado en todo, al nivel que prospera tu alma. Así es que tú vas a prosperar. No es creyéndote que tú todo lo puedes lograr. Tú no eres ni superhombre ni supermujer. Porque tus frustraciones entonces van a llegar. ¿Sabe cuándo? Cuando te des cuenta que has perdido el control de lo que tú querías hacer y de lo que querías hacer y no has hecho nada. Así que vivir por fe. Todos los cristianos, vuelvo y repito, somos llamados a vivir por la fe en Cristo Jesús. Quiero pedirte que Dios te bendiga en esta mañana una vez más. Ha sido un placer para su amiga y hermana Onieva Castro haber compartido con ustedes. Espero que nosotros pronto nos podamos ver, nos podamos abrazar. Y a los amigos que me escuchan, no les quiero volver a ver como amigo, les quiero volver a ver como hermano. Vivir por fe se puede. Da brega, pero se puede. Solo tienes
que creer. Dios te bendiga. El justo por la fe vivirá. Debemos de reflexionar, mis hermanos, en estas palabras. Y debemos de decirle al Señor que en ningún momento permita que nosotros pongamos nuestra confianza en nuestros poderes adquisitivos, en nuestro intelecto, en las leyes humanas, religiosas o filosóficas, sino en Dios. Que nada, ninguna de estas cosas mencionadas puedan establecer un espacio significativo en nuestras vidas y pueda reemplazar la confianza que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. El Señor siga bendiciendo a nuestra hermana y maestra de la escuela bíblica, Onieva Castro. Gloria al Señor. Ya para la próxima clase es la lección número 11 y tenemos el tema, los hijos de la promesa. Tú y yo somos hijos de la promesa. No te pierdas la próxima semana a partir de las 9:30. Domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Te queremos en nuestro contacto. Sigamos orando. Siempre debemos de estar en oración por nuestros pastores, por cada uno de los profesionales de la salud, por los que están encarcelados, por los que están enfermos, por los que han perdido seres queridos. Debemos estar constantemente en oración. La palabra del Señor nos dice, orad sin cesar. No te dice que tienes que estar de rodillas las 24 horas del día. En todo tus accionar, siempre tenga una oración en tu corazón pidiéndole a Cristo. El justo por la fe vivirá. No creer en Dios, sino creerle a Dios, como lo hizo Abraham. El Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente. Te esperamos en la próxima semana. Dios te bendiga. Tu reino has establecido, tu nombre es la solución, tuyo es el dominio, gloria sea al Rey.